se nos ocurrió hacer como una especie de simposio de láser. Hoy nos van a acompañar Álvaro Abelenda, la doctora María José Iriarte y Elisa Blanco. Kelly, ¿estás por ahí? Sí, está conectada, ¿no? Que no la veo. Bueno, la idea, cuando hablamos de láser en este momento, no vamos a hablar de iridotomía, iridoplastia, que lo vamos a dejar para otro simposio que podamos hacer sobre glaucoma de ángulo estrecho. Así no se nos hacía tan largo. Entonces vamos a dedicarnos a esos láseres que usamos para bajar la presión. Si nosotros recordamos, los láseres que tenemos disponibles para bajar la presión, podemos utilizar aquellos que de alguna manera nos aumentarían el drenaje de humor acuoso, y ese sería el tema de Álvaro con todo el tema de las trabeculoplastias. Tenemos la argón, SLT, que es lo que más se va a dedicar él, pero también está en el MLT, el PLT, y después tenemos todo lo que es disminuir la producción de humor acuoso, y ahí es donde vamos a actuar sobre el cuerpo ciliar para que deje de producir humor acuoso, las ciclodestrucciones, ¿no? Dentro de ellos ahí están las doctoras Iriarte y Blanco, que nos van a hablar de lo que es micropulso, el láser de diodo continuo para destrucción de humor acuoso, y después también está la endociclofotocoagulación, que no lo vamos a tocar en este día de hoy. Bueno, entonces, Miguel, a ver si podés habilitar a Álvaro para que comparta pantalla y empezamos. Sí, ya está pronto, depende de él ya. Bárbaro. Hola, ¿se ve bien? Se ve perfecto, Álvaro. Yo me voy a silenciar, así no interfiero. Bueno, vamos a empezar entonces con SLT. Lo más importante cuando decidimos tomar la decisión de tratamiento con láser es tener en cuenta cómo responde el paciente al tratamiento médico, sabiendo que tenemos que tener en cuenta que la adherencia al tratamiento médico se estima que sea menor al 50% de todos los tratados, que 40% fallan en cumplir la prescripción y que un porcentaje muy bajo de pacientes la pueden cumplir cabalmente. Y es por eso que hay terapias alternativas al tratamiento médico, sobre todo cuando pensamos que los pacientes no puedan adherirse bien al mismo. Hay muchas formas de trabeculoplastia, la clásica y la primera que se trató fue la que se hizo con argón láser. Nos vamos a referir a la SLT, que tiene como fuente el láser neodymium YAG. Hay otras como la PLT, Pattern Laser Trabeculoplasty, o el micropulso de láser trabeculoplasty, o otra de Deep Wave. No tengo mucha experiencia con ellas. Vamos a referirnos específicamente a la trabeculoplastia selectiva o SLT. La trabeculoplastia en realidad se está realizando desde 1979 y tiene un estudio multicéntrico largado en 1989 donde comprobó, verificó la eficacia que tiene como tratamiento complementario para bajar la presión ocular. Y vamos a referirnos brevemente a las indicaciones al equipo, cuán eficaz es, la diferencia entre las diferentes formas de trabeculoplastia, cuán repetible puede ser, lo que dura su efectividad y sobre todo las reacciones adversas que puede dar. ¿Qué indicaciones son las que usamos? La hipertensión ocular es la más importante con o sin glaucoma. El glaucoma primario de ángulo abierto y específicamente los glaucomas por pseudofoliación y los glaucomas pigmentarios, que son los que han demostrado tener un poquito de más efectividad con relación al glaucoma crónico simple primario. También puede existir la trabeculoplastia selectiva como terapia primaria. ¿Cuándo vamos a usar la terapia primaria por primera vez? Eso hay que tener en cuenta un poco cómo es el paciente. Si nosotros tenemos pacientes que sospechamos que no se van a poder adherir bien al tratamiento médico, es una muy buena opción tratar como terapia primaria el láser. En aquellos pacientes que tienen la enfermedad de superficie ocular, la llamada ESO, alergias, hiposecreción lagrimal, concomitancia con otras
tratamientos médicos en forma de colirios o gotas, no sería bueno agregar a lo que ya está usando la terapia para glaucoma, y por eso es otra indicación de tratamiento primario. Sobre todo en pacientes que no tienen adherencia, que no tienen un buen nivel socioeconómico cultural, sobre todo que no asumen la enfermedad, que no, económicamente no pueden disponer regularmente de la medicación, o que viven lejos, o que no pueden seguir bien un control, es una alternativa válida. Como terapia secundaria se llama cuando se asocia al tratamiento médico, en dos ocasiones, sobre todo cuando pese al tratamiento médico no se llega a la presión target, o cuando el tratamiento médico da efectos secundarios, como los que dijimos recién, una alternativa válida es hacer el SLT. Hay muchos tratamientos colaborativos, como el OHTS, como el EMGT, el de tratamiento de glaucoma precoz. Después vamos a ver algo de los del AGE y de tratamiento tardío, que todos ellos aceptan a la trabeculoplastia selectiva como forma de tratamiento y de repetibilidad de tratamiento. ¿Cuánto baja la SLT comparada con el tratamiento médico? Es parecido o apenas un poco más, aproximadamente un 31% del valor basal puede bajar la SLT. Las prostaglandinas, sobre todo la primera que salió como el Latanopros, baja un poco menos, aproximadamente un 30%. Por lo tanto, si no llegamos a la presión target, o si hay efectos secundarios con la medicación, locales o generales, o cuando no hay una buena adherencia, son las indicaciones principales. ¿Cuáles son las contraindicaciones en cuáles no podemos usar? Claramente en todas aquellas situaciones en las cuales el trabéculo no se ve, como el ángulo estrecho o el glaucoma crónico de ángulo estrecho, el glaucoma neovascular, que puede verse el trabeculado pero está interpuesta en la membrana neovascular que da el glaucoma neovascular o la rubiosis del ángulo. Los secundarios de inflamación, acá hay ciertas atenuantes porque es cada vez mayor la indicación de SLT en situaciones especiales, y si hay inflamación o uveitis que no tengan actividad en los últimos años y que tengan, aunque sea parte del trabéculo visible, a veces basta un cuarto de la circunferencia como para aplicar, que podría ser aplicado. En el receso angular, que se ve en el glaucoma traumático, no tiene un efecto tan claro. El equipo o la fuente que se usa es el neodymium YAG, como dijimos. Se ha demostrado que la trabeculoplastia con diodo láser no tiene la misma efectividad que el argon láser trabeculoplastia o la trabeculoplastia selectiva. ¿Cómo actúa? Esto es muy teórico, quiero ir un poquito más a la parte práctica. Hay factores mecánicos, biológicos o celulares mecánicos que provocan contracción del colágeno y así abriría la malla trabecular y el SLEM. También provocaría una reacción biológica que liberaría citoquinas y macrófagos que favorecería la salida del acuoso, lo mismo que la repoblación celular a nivel trabecular. Esta es la diferencia que hay entre una microfotografía electrónica, entre cómo aplica o aplicaba la trabeculoplastia con argón, el impacto grande de fotocoagulación, como hace el argón, a diferencia del SLT, que no hace fotocoagulación y por lo tanto modifica menos estructuralmente el trabéculo. La energía usada es mucho más baja, es un láser frío, no genera calor, no corta, no quema, desciende la presión sin provocar daño estructural y tiene menos riesgo, por lo tanto, de las complicaciones más comunes que existían con la trabeculoplastia de argón, que eran las sinequias periféricas. Los efectos secundarios más importantes es que puede dar inyección conjuntival, poco común. Hay que diferenciarlo de lo que puede provocar el lente con el cual hacemos la trabeculoplastia. La más común es el pico hipertensivo, siempre a los 40 minutos, 45 o una hora de tratar el paciente se debe controlar la presión y ajustar la medicación si esto ocurre. La técnica es un spot relativamente grande de 400 micras. El efecto o el enfoque del spot no es tan importante como en otras aplicaciones de láser porque selectivamente la longitud de onda va a dirigirse al trabeculado. Por lo general, la intensidad va a depender de la pigmentación que tenga el ángulo y damos algún antiinflamatorio no esteroideo por 3 días en el caso que la presión suba o que pueda haber inflamación, que no es muy común. Este es el impacto, el tamaño del impacto
a la izquierda se ve lo que es el tamaño del impacto de la trabeculoplastia selectiva con respecto al adargón que se ve del otro lado. La intensidad varía según el color del pigmento, de negro, marrón, azul. Usamos más intensidad según cuanto más claro sea la pigmentación que tenga el trabéculo. Lo ideal es aplicar hasta que veamos, sin que sea muy marcada, el desprendimiento de una burbuja de champán que implicaría que el target al trabeculado fue el adecuado. El costo-beneficio se ha estudiado mucho. En 5 años el costo es menor cuando se aplica la trabeculoplastia selectiva con respecto a cuando se ha optado por la medicación o por la cirugía. ¿Cómo es la eficacia? Este es el estudio de AGIS, el trabajo que evalúa glaucomas avanzados, donde refiere que la evolución es bastante aceptable incluso en estos casos. El rango de reducción es similar al del glaucoma primario. Acá tenemos la comparación de la eficacia con diferentes trabajos. Es aproximadamente la que habíamos visto al principio de la charla. La diferencia entre la trabeculoplastia de argón y la selectiva es muy parecida en cuanto a la efectividad o a la hipotensión, baja un poco más, pero es mucho mejor tolerada que la trabeculoplastia de acción, de argón. La pseudofoliación dijimos que es un subgrupo de glaucomas de los cuales mejor marcha junto al glaucoma pigmentario. No hubo significativos efectos adversos y baja un poco más que en el primario, un 35.5 promedio. ¿Qué acontece si tenemos una trabeculoplastia previamente hecha en el paciente años atrás de argón? No hay inconveniente, se puede aplicar de la misma forma, al no dejar ninguna cicatriz. Se puede aplicar sin ningún problema en ojos pretratados con trabeculoplastia de argón. El porcentaje promedio de descenso es un 24%. ¿Podemos repetir la trabeculoplastia selectiva? Sabemos que no hay ningún tratamiento definitivo prolongado para el glaucoma. No está todavía, y todos los tratamientos, los que sean médicos, quirúrgicos o láser, pueden ir perdiendo efectividad a lo largo del tiempo. Y eso es lo bueno de esta técnica, que podemos hacer una repetición en el caso que la efectividad se vaya perdiendo. En el caso de necesitar bajar más aún la presión target, para no tener tantos efectos secundarios y minimizar el uso de medicación asociada. Acá tenemos unos gráficos de cómo baja en el tiempo. Ven que cuando más años van pasando, más va perdiendo efectividad. Y es cuando más efecto tiene en la repetición. ¿Cuánto dura el efecto hipotensor? Esto va un poco relacionado con lo anterior. El porcentaje es muy bueno en el primer año. Hay series que refieren que es del 94%, otras del 60%, otras del 68%. A los 2 años va bajando. Nosotros tenemos resultados muy parecidos al segundo, aproximadamente un 50% requiere retratamiento a los 2 años, pero hay otro 50% que sigue teniendo efectividad. Y por eso la ventaja de esta técnica, que si bien no tiene el mismo efecto que cuando se trata la primera vez, es perfectamente factible hacerlo. ¿Cómo es el control de las 24 horas? Es muy bueno, y también actuaría a nivel de la presión nocturna en aquellos que por curva de presión o por autotonometría se le podría constatar el pico nocturno. Eso se ha demostrado que en las curvas diarias pre y post láser mantiene una buena y adecuada presión las 24 horas. En resumen, la trabeculoplastia se puede hacer desde tiempo atrás. Nuevos láseres están surgiendo cada vez más como para hacerla con éxito. Cada uno de ellos da menos daño en la malla trabecular como para hacerlo repetitivo. Se pueden tratar 360 grados o 270 o 90, o como en los últimos trabajos, incluso 1/4 de la circunferencia del trabéculo ha demostrado efectividad cuando el trabéculo acepta bien, o sea, en los casos de pseudofoliación y glaucoma pigmentario. La eficacia aproximada es de bajar un 20 a un 30% de la presión basal. Hay posibilidad de retratamiento cuando pierde efectividad en el tiempo. Es efectiva aún que tenga otros tratamientos previos, incluso con otras longitudes de onda. Previene muy bien los controles en las 24 horas y en la fluctuación de presión, y tener en cuenta los efectos adversos
sobre todo el probable pico hipertensivo y controlar muy bien en el postoperatorio inmediato. Es todo, no sé si hay preguntas ahora o esperamos a que hablen las otras dos colegas a los efectos de no perder tiempo y contestar al final, si están de acuerdo. De repente alguna cosita ya podemos, en tu experiencia, Álvaro, vos en que cuando hoy en día, después del estudio Light, ¿no? Cuando vas a iniciar un tratamiento, ¿qué proporción de tu consulta empezás tratamiento médico y qué proporción empezás directamente con SLT? Si no tienen ninguna otra patología asociada, empiezo con tratamiento médico. Si hay algo que me indica que no va a poder cumplir bien con el tratamiento médico o que está usando otra medicación o que puede haber hiposecreción lacrimal u otras cosas que es muy común en la población, sobre todo pacientes adultos o añosos que pueden tener, no empiezo con tratamiento médico y voy directamente a la trabeculoplastia selectiva como primera opción. ¿Por qué no lo ofreces de entrada a todos? ¿Por un tema de disponibilidad, de costumbre, o porque no crees que sea lo mejor? No, no creo que sea lo mejor, pero creo que el tratamiento médico bien llevado es una excelente opción también. Y a veces no disponemos en todos lados del láser para hacerlo y a veces requerís de tratarlo en forma inmediata, sin perder tiempo, pero es una alternativa válida, pero hoy por hoy la estoy usando cuando ocurren esas situaciones que te contaba al principio. Perfecto. Sí, que habría que puntualizar porque cuando decimos lo de la disponibilidad, es verdad que no está disponible en muchos lados. Todavía hoy en día se manda a hacer argón. Y el argón, yo creo que hoy en día, si bien podría ser para aquel paciente que no tiene indicación de tratamiento médico por un tema de tolerancia, yo veo que todavía de repente, previo a la cirugía, se manda el láser de argón como que fuera una gota más, como se decía antes, ¿no? Sí. Y pasa que, bueno, hay varios trabajos que demuestran que de esos pacientes de repente tienen hasta 3 veces más riesgo de falla en su filtrante. Hoy en día no es equiparable el argón al SLT. No es planteable como terapia de inicio, me parece, ¿no? No sé cuál es tu opinión o el resto del panel. Y sí, bueno, si no hay otra cosa, si es lo único que hay en un intolerante a la medicación, creo que podría ser la única opción de hoy en día del argón en nuestro armamentario, ¿no? Perfecto, sí. Intolerancia, no adherencia, o con el examen, si uno ve normal que nomás si la superficie del ojo no está bien, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento médico crónico. Vos diste una clase excelente de cuál es el algoritmo del tratamiento médico. La realidad es que se tienen muy buenos resultados, pero es una alternativa que perfectamente puede ser usada en forma primaria o secundaria. Perfecto. Elisa tenía un video para mostrar ahí, que queríamos mostrar las burbujitas. Elisa, a ver si lo podés pasar. Me dice que no puedo iniciar la función de compartir mientras Bien. otro participante está compartiendo. Dale por favor, Miguel, a Elisa la opción para compartir su pantalla. Debería Álvaro dejar de compartir pantalla. Perfecto. Arriba a la derecha, el botón rojo. Ahora sí, Elisa, seguramente puedas. Me avisan. Ahora está bien. Sí. Ok. Entonces, nada, este es un video que lo que muestra es justamente lo que decía Álvaro, las burbujas de champagne. ¿Ven cuando hace el disparo? Que salen unas burbujitas. Eso en general se obtiene con valores tan bajos, puede ser a 0,6 microjoule. Hay estudios que dicen que se puede ir hasta 2. En realidad, la verdad es que por arriba de 1.4 en general nunca lo necesitas. Hay quienes dicen que llegan a las burbujitas y empiezan a bajar la potencia, hay quienes lo mantienen. Es una muy buena forma de darte cuenta de dónde estás disparando, ¿no? Porque hay otros aparatos, otros equipos nuevos que están surgiendo, que son muy buenos, por lo menos, bueno, no sé si vamos a discutir eso ahora, pero son equipos que tienen sus usos, digamos, pero tienen la dificultad de que no estás viendo dónde das el spot.
Entonces, a veces se pueden retratar zonas que no estaría indicado retratar, no sé si me explico. Es decir, como el spot es muy grande, vos tenés que irte acordando dónde estás disparando. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí todavía ves las burbujitas, ves dónde lo hizo, pero en otros es un poco más difícil, porque vos no ves, no queda nada absolutamente en la malla trabecular, entonces puede pasar que con ese spot tan grande des otro al lado, y en realidad no estás dándolo al lado, sino que estás dándolo encima del mismo lugar que ya trataste, no sé si me explico. Bueno, perfecto, sí, se vio bárbaro. ¿No? Seguimos entonces ahora con María José. Yo quería cortar una cosita de lo que dijo el doctor Abelenda recién, que es un efecto biológico el que produce el SLT, ¿ok? Se busca un efecto de inflamación para activar los mediadores de la inflamación, reclutar macrófagos, limpiar la malla trabecular. Siempre se dijo que se trataba de no dar antiinflamatorio justamente para no disminuir ese efecto proinflamatorio que buscábamos con el láser. Actualmente, el año pasado salió el estudio SALT que aparentemente habría una mejor efectividad del láser si se mantiene con tratamiento con AINES por lo menos 3 días en el posoperatorio. O sea, discutible, pero es como un estudio que muestra que no estaría que en realidad estaría indicado dar antiinflamatorios, contrariamente a lo que siempre se dijo, dejarlo bien inflamadito. Sí, hicieron una comparación que a las 12 semanas la disminución de la presión era bastante mayor en los pacientes tratados con AINES y con corticoides que en los tratados con lágrimas, por ejemplo, con placebo. Con el placebo. Así que hoy por hoy, en realidad, la indicación sería sí dar AINES o corticoides. Y tener en cuenta que no se en forma inmediata la respuesta al tratamiento, que siempre demora en bajar la presión entre semana y 10 días. Exacto. Bueno, muy bien. Si querés, dejás de compartir vos, Eli, ¿no? Para Vale. que pase. ¿Ahí está? Ahí está. Bueno. A ver. A ver, ahí aparece. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. De verdad que es un día relativamente triste para nosotros. La verdad, sabemos que falleció un colega médico, que muchos de los que probablemente estén escuchando o muchos colegas lo conocen o lo conocieron, así que mi saludo especial a ellos, un abrazo y espero que podamos estar libres de este virus rápidamente. Así que a todos los que puedan, el aislamiento sigue siendo la herramienta más importante. Hoy me toca conversar con ustedes de micropulso, entonces nosotros sabemos que para lograr la presión, para lograr detener la progresión de un glaucoma, contamos con distintos tratamientos. Para ello necesitamos llegar a una presión target y la primera herramienta que tenemos en general es el tratamiento médico, como decía Álvaro recién. Y como explicó muy bien Rosario la semana pasada. Pero hoy por hoy está existiendo, digamos, una alternativa de tratamiento quirúrgico y con láser menos agresivas, digamos, y se está corriendo esa idea hacia el glaucoma intervencionista. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que nosotros cuando empezamos un tratamiento médico, le estamos generando muchas veces nosotros la patología al paciente. De repente el paciente viene porque tiene no sé, necesita lentes y uno le detecta presiones altas. Y en ese momento empezamos con el tratamiento con gotas y ahí el paciente sí empieza a ser sintomático, le arde, tiene el ojo rojo, puede ver incluso menos, le sale caro, etc. Todo eso hace que muchas veces el glaucoma progrese. Entonces, a veces interviniendo más anticipadamente que exigiéndole al paciente que use gotas que le caen mal, uno podría evitar la progresión, ya que en realidad ahí no dependemos tanto de la adherencia del paciente y le mejoraríamos la calidad de vida. Entonces, si bien todos creemos que es lindo el glaucoma intervencionista, etcétera, todos tenemos miedo a los riesgos de las cirugías convencionales, como son la trave y los dispositivos, porque sabemos que tenemos riesgos de endoftalmitis, complicaciones con la bulla, hipotonías, disminución de agudeza visual. Por eso se han desarrollado distintas técnicas para tratar de evitar estas complicaciones, y hoy vamos a hablar específicamente de la ciclofotocoagulación, que no es una técnica nueva, que se utilizó hace tiempo, que genera una energía térmica, destruye las células del cuerpo ciliar y así disminuye la producción de humor acuoso. Pero esto lo hacía la ciclofotocoagulación continua.
lo que se está intentando en realidad, o lo que se viene desarrollando con el micropulso, que es el tema que me toca hablar a mí hoy, es no generar ese daño coagulativo, o sea, no generar daño al tejido periférico que no queremos tratar. Entonces tendríamos menos complicaciones. El micropulso, entonces, la diferencia que tiene con el pulso continuo es que, como si fuera en un faco que tenés el longitudinal o el pulso, bueno, en este caso el pulso genera liberación de láser en un periodo de 31,3%, que es el duty cycle, mientras el 68% del tiempo está apagado, está apagado ese láser. Y ese tiempo permitiría el enfriamiento de las estructuras, generando menos daño de tipo coagulativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción de este láser? Ya que dijimos que no era destructivo. Se vio en este trabajo que existe un acortamiento del músculo ciliar, lo que determina una rotación del espolón y un movimiento del trabeculado y del canal de Schlemm, lo que aumentaría en realidad la salida del humor acuoso. Pero también existe una hipótesis de que al aumentar la inflamación se liberan citoquinas y se genera una alteración con aumento de la salida a través uveoescleral del humor acuoso. Así que bueno, el mecanismo no está muy claro, pero aparentemente no sería tanto disminuir la producción y sí aumentar el flujo de salida. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un micropulso? Que es una técnica sencilla, es realmente poca la curva, en realidad, para aprender a realizarlo bien, es segura, no incisional, y como dije antes, no generaría daño en el tejido, siendo también un tratamiento repetible. Que esto puede ser, en realidad, casi el 30% de los pacientes requieren que se repita para poder lograr las presiones adecuadas. Y en general tiene poca inflamación postoperatoria. Como desventajas, es realmente dolorosa la técnica y uno siempre le tiene miedo a la pérdida de agudeza visual. Entonces, ¿cuáles serían las causas de disminución de agudeza visual cuando uno hace un tratamiento de ciclofotocoagulación con micropulso? Bueno, en primer lugar, la alteración en la acomodación, en general si tratamos a pacientes jóvenes, como en realidad se aplica el láser a el cuerpo ciliar, en general tienen alteraciones después para la lectura. Pero eso revierte. El problema es cuando tenemos otras complicaciones más importantes como el edema de mácula cistoideo, ¿tá? La maculopatía por hipotonía, que serían los más graves. Después es muy común que el paciente que si tiene una catarata tenga progresión, puede tener iritis, hipema y como algo más raro, digamos, la oftalmía simpática. Y también puede pasar que ocurra la progresión del glaucoma. Pero la verdad es que en los trabajos el riesgo de disminución de visión en general es baja, así que es una técnica relativamente segura. En cuanto a las indicaciones preoperatorias, debido a este problema de disminución de agudeza visual, siempre es importante dejar documentada qué agudeza visual previa tiene mi paciente y un OCT de mácula previo para ver si, por ejemplo, si bajó la presión, que no haya hecho un edema macular cistoideo. Y es importante suspender los análogos de prostaglandinas 3 días antes y no volver a usarlos como por un mes para evitar las complicaciones inflamatorias. Como dije, es una técnica dolorosa, por lo tanto, yo en general la realizo en el bloque quirúrgico bajo propofol, pero también hay quienes lo hacen en consultorio con anestesia retrovulvar. La verdad que yo no tengo el manejo como para hacerlo así, y me resulta incómodo que el ojo quede tan duro. El párpado, cuando haces una retro, también te queda como tenso, depende la sonda con la que contemos, que ahora después vamos a ver qué tipos hay, el espacio que tengas entre el párpado superior y el lugar donde tenés que aplicar el láser. Si tenés un párpado poco móvil no es tan fácil, así que bueno, yo prefiero hacerlo con el anestesista, con propofol toleran muy bien. Si también tienen muchos vasitos, son ojos muy rojos por el tratamiento médico o por otras causas, es lindo aplicarle brimonidina, que es un alfa-agonista que genera vasoconstricción. ¿Y esto por qué? Porque la técnica, en realidad, el láser lo que altera, o sea, donde actúa, es a nivel del cuerpo ciliar donde hay pigmento. Entonces, si tenemos muchas hemorragias o ojo rojo, o las marcas incluso de tinción, cuando marcamos dónde vamos a hacer el láser,
el láser se va a absorber menos en esos lugares, o sea, se va a absorber más en esos lugares y va a llegar menos al cuerpo ciliar. O sea que hay que tratar de no hacer en esos lugares donde hay hemorragias o marcas de tinción. Bueno, esto es esta la voy a pasar rápido. Y lo que les iba a decir de la técnica es lo siguiente. Si usar o no blefaróstato, eso va a depender de qué órbita tengamos, ¿tá? Y lo vamos a ver en cada paciente. Hay pacientes donde queda más cómodo usar el blefaróstato y otros que, en los que no. En esta sonda que estoy mostrando ahí, que es la sonda de Iridex, en realidad es bastante grande. Acá tengo una para mostrarles, a ver si se ve bien. No sé si pueden verla. No sé si todos la conocen. Bueno, esta sonda, al tener esto bastante grande, queda a veces incómoda y llegamos realmente a veces cerca del limbo, lo que puede dar complicaciones de midriasis en el posoperatorio. ¿Tá? Así que lo más cómodo que estemos, ya sea con o sin blefaróstato, para retirar bastante el párpado cuando hagamos la técnica. Es muy importante poner viscoelástico en la superficie para que la sonda pase fácilmente, para que no tengamos hemorragias, pero sobre todo porque transmite mejor la energía del láser. Los movimientos deben ser lentos y la verdad que aplicar dexametasona subtenon después de la técnica genera bastante menos inflamación en el posoperatorio. Se hace en general a 1 milímetro del limbo, ¿tá? Pero a 1 milímetro del limbo con esta sonda, ¿sí? Porque en realidad la aplicación del láser la estaría haciendo a los 3 milímetros, o sea, a nivel más o menos de la pars plana, ¿tá? Entonces, si contamos con otro tipo de láser como el subciclo de Quantel, que vas directamente al lugar donde tenés que aplicar, en ese caso se haría a 3 milímetros aproximadamente del limbo. El movimiento es de barrido, evitando la hora 9 y la hora 3, y como tip es importante marcar la hora 3 y la hora 9 en la lámpara de hendidura, como si fuéramos a hacer, como cuando vamos a poner un tórico, que lo marcamos antes en la lámpara de hendidura para evitar la ciclotorsión y evitar aplicar en esos horarios, porque también dan complicaciones en el posoperatorio, como midriasis, por ejemplo. Si tenemos el láser de Quantel, el subciclo, yo nunca lo usé, pero como les dije, la sonda es puntiforme, entonces si bien es más cómoda, sí tenemos que marcar a los 3 milímetros. Yo prefiero no hacerlo estas marcas con tinción por el tema de la absorción que les decía. Cuando tenemos una anatomía del globo ocular normal, en general es a los 3 milímetros, pero cuando la anatomía del globo ocular no es adecuada, es importante hacer la transiluminación, como se ven en las fotos de abajo, para saber dónde se encuentra exactamente el cuerpo ciliar. El posoperatorio en general es muy tranquilo, es importante dar prednisolona y AINES más o menos por 1 mes, y bueno, ver al otro día cómo está la presión. Si la presión está alta, habría que, bueno, mientras no me pase lo de Valvecchia, pueden dibujar en la pantalla, no pasa nada. Bueno, al día siguiente, entonces, si la presión está alta, se puede agregar beta bloqueantes. Si las prostaglandinas, como les dije, esperar 1 mes, y bueno, lo importante a saber es que si baja la presión pero no es suficiente, es probable que no hayamos dado la energía suficiente a ese cuerpo ciliar, por tanto se puede repetir a los 90 días, no antes, y de repente subir un poco la energía. Si no baja nada después de la aplicación, no es conveniente repetirlo, no estaría indicado. Bueno, y ahora está por salir una sonda nueva que se llama Bunny Ears, y en realidad tiene como unas orejitas de conejo y va a ser más fácil de aplicar aparentemente el láser. ¿A quién tratar entonces? Antes se decía que estas técnicas eran más bien para los glaucomas refractarios, pero hoy por hoy no, ya se están aplicando en pacientes que tienen glaucomas de leves a moderados e incluso como primer línea de tratamiento. Entonces, como decíamos antes, se hacían en glaucomas refractarios y fallaba una filtrante, en tratamiento médico máximo, bueno, pacientes con glaucoma neovascular, pero hoy por hoy podemos indicarla antes, actualmente se puede indicar incluso como un procedimiento primario, en ojos con buena visión y en estadios iniciales. Se puede combinar con FACO, con MIX, se puede lograr, si tenemos presiones muy altas, hacer el micropulso antes para llegar con presiones mejores al postoperatorio. Y otra cosa importante, que no importa si el ángulo está abierto o cerrado, a diferencia, por ejemplo, de las trabeculoplastias, que sí o sí tenemos que tener un ángulo accesible.
Entonces, en cuanto a los resultados, según los estudios realizados, algunos que busqué ahí, las presiones realmente bajan, incluso pueden bajar hasta un 40%, como a los 12 meses. Pero hay un estudio realizado por Aquino, me parece que era, que lo empezó a realizar en el 2010 y se volvió a hacer un estudio en el 2015, y esos mismos autores, y después continuaron controlando a esos pacientes y vieron que a los 78 meses aún persistían disminuciones adecuadas, digamos, o niveles adecuados de presión intraocular, si bien el efecto se va perdiendo, como pasa con el SLT. Y eso es muy importante explicarle a los pacientes, porque a veces el paciente piensa que se hace un láser y el láser lo cura, y no, lo que tenemos que explicarles bien es que muchas veces requieren retratamientos o agregar después gotas, etc. El objetivo igual de este tratamiento es muchas veces reducir, por ejemplo, la cantidad de gotas, pero a veces no logra sacar las gotas, pero sí logramos un mejor control de la presión. En este trabajo que me pareció bueno, en realidad se probó el micropulso en pacientes con visiones mejores que 20/60, y se vio que la mayoría de los pacientes tenían una buena visión, una buena agudeza visual, con el 20% de pérdida de agudeza visual de más de 2 líneas. Ahí hay alguien que tiene problemas. Bueno, y las causas más frecuentes de disminución de visión fueron por la progresión de la catarata en los pacientes que tenían catarata. Solo algunos pocos, 2 pacientes, no se sabe la causa y se cree que fue por progresión de la enfermedad del glaucoma, y solo uno por maculopatía hipotónica. Entonces, es una muy buena herramienta, y si nosotros comparamos y decimos, pero podemos tener riesgo de pérdida visual, pero si pensamos en la pérdida visual que puede tener una trave o un tubo, que hasta el 32 o 33% de pérdida visual de más de 2 líneas tienen estos pacientes al año, entonces nos planteamos más tranquilamente poder hacer un láser que pasar directamente a una trabeculectomía. Así que podría ser una buena alternativa para comenzar un tratamiento o para un paso previo de repente a las cirugías. O incluso pacientes que ya tienen tubos o traves hechas, también se le puede hacer. Tienen muy buen resultado después de por ejemplo, una válvula que no funciona, hacerle arriba un micropulso, se ha visto que tiene muy buen resultado en la disminución de la presión. Entonces, como conclusiones, contamos hoy con láseres que son menos agresivos, tenemos menos riesgo para el paciente, con una recuperación inmediata, y casi cualquier tipo de glaucoma se podría tratar con este mecanismo, digamos, y tampoco importaría el estadio de la enfermedad. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Opa. Bueno, muchas gracias, Majo, realmente muy bueno, súper completo, me gustó mucho. No sé si hay preguntas para Majo ahora o las dejamos para el final. A ver. ¿Hay algún comentario que, digamos, si bien yo no me dedico tanto a la parte de glaucoma, que este procedimiento que habló María José, en pacientes donde normalmente ponemos bandas y después tienen un glaucoma incontrolable, donde no se les puede poner una válvula porque está la banda, donde una trabeculectomía está la banda y también joroba, le he mandado a Rosario y a Elisa pacientes de este tipo y han funcionado muy bien con este tratamiento, pacientes que de otra manera eran incontrolables, porque no había técnica que les viniera bien, porque eran pacientes muy difíciles, algunos con aceite, en fin, pacientes muy complejos de controlar la presión, que esta técnica la verdad que me ha ayudado muchísimo en poder bajar la presión de esos pacientes tan complejos. Sí, realmente. Y sabés que también en algunos casos que realmente ayuda es en pacientes con glaucomas neovascular o pacientes con glaucomas realmente de difícil manejo, o pacientes que tienen riesgos muy importantes desde el punto de vista de su salud general para realizarse una cirugía. Realmente los resultados son muy buenos, así que bueno, me parece bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? En esos Sí. pacientes tan complejos también hay que decidir bien si se
si se hace el de onda continua o el micropulso, ¿no? Ah, El de onda esa era continua ahora lo vamos a esa era ver. la pregunta que yo iba a hacer, que tenía entendido que hay uno de onda continua y quería si podían explicar la diferencia. Eso es Ahora lo te que toca Elisa. es el tema que va a decir, que sigue ahora Elisa. Ahí Clarisa Ah. pone, tenía entendido que dura pocos meses, es lo que dijo María José. Es verdad que el micropulso es de una duración limitada, que requiere repetirlo, y a veces cuando el glaucoma es muy importante en ojos que necesitan una reducción de presión importante también, a veces es preferible hacer un cuartito de circunferencia con una ciclodestrucción y no ponerlo en unas series de micropulsos al paciente, porque en definitiva lleva la misma anestesia en bloc, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay una tendencia a ir hacia la ciclodestrucción. Que entonces vamos a habilitar a Elisa ahora para que nos hable de su tema y después hacemos las conclusiones. Veo que está Guillermo Meroz por ahí también, no sé si él quiere hacer algún comentario. Si no, seguimos con Elisa. Sí, no, yo lo que iba a decir del micropulso, que uno de los usos muy buenos que tiene es para los glaucomas congénitos. En aquellos pacientes en los cuales los sometemos a la exploración y les tomamos la presión y ya hacemos el diagnóstico ahí, ya se le puede hacer micropulso en ese mismo acto anestésico y después operarlo al paciente con una presión de repente más estable. El glaucoma congénito en general es quirúrgico, pero no es lo mismo operar un paciente con la presión en 50 que operarlo con la presión en 25, por ejemplo. Entonces, un uso que se le está dando bastante frecuente es eso, para para la exploración del niño, en el que ya vas a llevar el ecógrafo, vas a llevar, bueno, todos los implementos necesarios para explorar el niño. Si tenés la posibilidad de tener el micropulso a mano, ya se lo podés hacer ahí en el mismo acto y posteriormente operarlo en otra segunda instancia en mejores condiciones. Eso. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo era esto? Abajo. Ahí. ¿Ahí se ven? ¿Se ve? Está Se ve perfecto. perfecto, sí. Ah, está, perfecto. Bueno, bien. Ahí no. Está. Bueno, entonces, siguiendo un poquito la misma línea de lo que ya dijo Majo, ahora vamos a hablar del que es de onda continua. La diferencia que tiene con lo que dijo María José, que son pulsos de la energía, esto es una onda continua, es decir, desde que hago el disparo se mantiene la onda continua, no va en pulso, sino en una onda que es completa, durante el tiempo que yo le seteé a la máquina. Trata el cuerpo ciliar, es un tipo de láser diodo, que es una onda continua de 810 nanómetros. Como ya dijo Majo, se aplica esto vía transesclera, eso quiere decir que vos apoyás la sonda sobre la esclera sin entrar al ojo, y una vez que tú aplicás la energía, se aplica directamente sobre la parte plicata donde están los procesos ciliares. Esto lo que busca en realidad es coagular las proteínas del proceso ciliar, no busca destruir completamente el proceso ciliar, sino que más bien coagular las proteínas que lo componen y de esa manera disminuir la producción de humor acuoso. Al contrario del otro, que el efecto es más bien favoreciendo la salida, esto lo que hace es disminuir la producción de humor acuoso. Generalmente la ciclodestrucción tiene la indicación más bien en etapas avanzadas, pacientes con un pobre pronóstico visual, aunque no siempre. Lo que sí está prácticamente todo el mundo de acuerdo es que no es una primera opción de tratamiento, sino que se deja para pacientes en los que ya se han ensayado otro tipo de tratamientos y no funcionan, pacientes con alto riesgo quirúrgico, sea que el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico de ser sometido a una cirugía, o, por ejemplo, un paciente anticoagulado en el cual no se puede suspender la anticoagulación, en este caso no habría problema porque no tenemos que abrir el ojo, y alto riesgo quirúrgico significa también aquel paciente en el cual no se puede hacer un procedimiento dependiente de conjuntiva. Aquellos pacientes que de repente ya tienen una trave, una segunda trave, una válvula, no hay espacio realmente donde hacer otra cirugía dependiente de conjuntiva, no podés formar una bulla, entonces ahí tienen un lugar. El glaucoma neovascular o los glaucomas por aceite secundarios a la colocación de aceite de silicón, como decía Miguel, es una indicación bastante clara de esto. Pacientes que tienen banda, pacientes que no tenés dónde trabajar realmente, esto los ayuda bastante. Pacientes en glaucomas sáfacos, pacientes sáfacos, y pacientes con ojo ciego doloroso, que esta era como la indicación primaria de la ciclodestrucción. Siempre se trató para ojos ciegos. Realmente ahora se pueden hacer con ojos con potencial visual, aunque en general se reservan para aquellos pacientes
cuyo pronóstico visual a futuro es relativamente pobre, aunque no es la única indicación, pero en general se reserva para este tipo de pacientes. ¿Qué ventajas tiene este procedimiento? Que realmente es fácil de hacer, no requiere una curva de aprendizaje para nada larga, es muy rápido, no hay que entrar adentro del ojo, y una de las ventajas grandes que tiene en cirugía de glaucoma es que las complicaciones se ven de manera inmediata. A lo contrario de las cirugías dependientes de bulla, que pueden tener complicaciones durante toda la vida del paciente, mientras tenga bulla puede tener complicaciones de las más diversas que se les ocurra, esto en general, las complicaciones son rápidamente, o sea, se lo haces y enseguida las vas a estar viendo. La gran ventaja es lo que ya les dije, no se limita por procedimientos previos, entonces aquellos pacientes que ya no tenían conjuntiva, que ya no sabías qué hacerle, esto en realidad nos vino a ayudar mucho. Es un procedimiento que también se puede repetir, baja bastante la presión y esto puede ser una de sus desventajas, como vamos a ver después. Y bueno, no requiere la suspensión de anticoagulantes para ser un procedimiento externo. Ahora, las desventajas. La desventaja principal es que el descenso de presión intraocular es realmente bastante poco predecible. Es decir, no es que yo le hago un puntito más y me baja un puntito más de ciclo de destrucción y me baja 3 milímetros más la presión, o le hago un puntito menos y me baja 5 menos. En realidad no, esto es totalmente impredecible y eso es un problema. Por tanto, no está exento de complicaciones y las complicaciones que puede haber pueden ser bastante feas si no se saben manejar. Por suerte son muy poco frecuentes, no es habitual que se complique, pero cuando se complica sí se puede complicar bastante feo. Puede producir una hipotonía que de ser marcada puede deberse incluso a un shock ciliar y que pueda llevar a largo plazo, si no es bien manejado, incluso a una tisis bulbar. Hay varios equipos, los únicos que yo tengo experiencia son el ciclo G6 de Iridex y el Supra 810 de Quantel Medical, está el Fox también, con ese no tengo experiencia. Esto es relativamente parecido a lo que ya explicó Majo. Está la sonda, cuando vos utilizás el aparato de Iridex, tenés dos tipos de sonda distintos, y vos tenés que elegir. La G-Probe, que la G-Probe es la que es para ciclo de destrucción, y a su vez puede ser la G-Probe común o la G-Probe iluminada, que tiene una sonda de iluminación para poder hacer transiluminación y mostrar bien dónde están los procesos para actuar exactamente en el lugar donde debes actuar. Y si no, la sonda MP3, que es la que mostró Majo, que es para micropulso. En este caso lo que vamos a utilizar es la G-Probe, que a diferencia de la que mostró Majo, que es redondita, esta tiene una forma de cuña, ¿ok? Y como Majo mostró, cuando se hace el micropulso, en realidad se hace de forma de barrido, evitando ondas la hora 3 y la hora 9. En el caso de la ciclo de destrucción se va a hacer punto por punto, ¿ok? Tanto uses un equipo o el otro. Y vos definís en el equipo, conectando la sonda que vas a utilizar, qué tipo de procedimiento vas a hacer. En el Supra 810 es una única sonda. ¿tá? La ventaja que tiene este equipo, que en realidad está demostrado que el descenso de la presión es bastante parecido, es que utiliza una única sonda que es resterilizable. Las sondas del ciclo G6 duran 90 minutos, sea la G-Probe para ciclo de destrucción o sea la MP3 para micropulso. Es decir, que una vez que vos lo conectás, te va a dar para usar en la cantidad de tiempo, la cantidad de pacientes que vos puedas meter en esos 90 minutos. Si las cosas están bien aceitadas y pasás rápido a los pacientes, puedes hacer 5 o 6 pacientes. Si te demoras, te va a servir para un solo paciente, lo cual te va a aumentar enormemente los costos del procedimiento. El Supra 810, vos compras una sonda, estableces en la pantalla qué querés usar. En el Supra 810, el micropulso se llama subciclo, y el termociclo es la ciclo de destrucción. Y vos estableces ahí los parámetros, ¿ok? Y la sonda después la puedes guardar y resterilizar. Como les dije, es punto por punto. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo María José. Esto se tiene que hacer con un bloqueo, es muy doloroso, o por lo menos una sedación bastante profunda que permita realizar el procedimiento. Hay quienes lo hacen en consultorio con un bloqueo. Yo vengo de una escuela en la cual el bloqueo en consultorio está totalmente prohibido si no hay un anestesista, por las complicaciones que puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, sí, no se puede hacer con anestesia tópica, tiene que ser una anestesia o una sedación bastante profunda o un bloqueo. El blefaróstato es opcional, a veces ayuda, a veces molesta más de lo que te ayuda en realidad. Entonces, la sonda se va a colocar en el limbo, ¿ok? La sonda está a 1.7 milímetros del borde, entonces se coloca o en el limbo o 1 milímetro por atrás. Acá hay que hacer una diferencia importante, que es el limbo quirúrgico en el que vamos a apoyarlo, ¿verdad? A veces pasa, sobre todo con los glaucomas congénitos, esos ojos tan buftálmicos, que el limbo está totalmente distorsionado, no está a la cantidad de milímetros que uno sospecharía, ahora les voy a mostrar en un video. Entonces nos tenemos que ir realmente más atrás, ¿sí?
y se pone de forma perpendicular al globo ocular. Como les dije, el procedimiento es punto por punto, con un máximo de 7 puntos por cuadrante, ¿tá? 6 a 7 puntos por cuadrante, y 21 en total, es decir, se tratan 3 cuadrantes. Esta es la descripción original. Ahora se está tendiendo cada vez más a hacer solo 180 grados, entre 14 y 18 puntos, solamente en 180 grados. Lo importante es que siempre sí o sí hay que dejar un cuadrante libre para evitar hipotonías en el posoperatorio. Y bueno, ya les digo, cada vez más se están haciendo solo 180 grados, evitando horas, las zonas de hora 3 y hora 9, como ya se explicó. En cuanto a los parámetros, tenemos dos técnicas. La técnica original, que es la técnica del POP, y la técnica de coagulación lenta, que es la técnica no POP. ¿Qué es el POP? El ruido que hace cuando actúa. Entonces, la técnica original hablaba de una duración de 2000 milisegundos con una potencia que iba entre 1500 a 1750 miliwatts, dependiendo de la coloración del iris, del pigmento que hubiera en el iris. A mayor pigmentación, menor potencia necesaria. La técnica de coagulación lenta lo que hace es bajar la potencia, 1250, 1500, dependiendo del color del iris, aumentando la duración. En este difícilmente escuchemos ese pop tan característico, que es el que nos dice que actuamos en el sitio correcto, que nos tranquiliza mucho a nosotros, pero que a veces inflama más de lo que se debería. Es importante dejar constancia del número y ubicación de las aplicaciones. ¿Por qué? Por si voy a retratar. Porque pasa que después de un tiempo, si vas a hacer una segunda sesión de tratamiento, puede pasar que no te acuerdes dónde está. Muchas veces queda marcado donde hiciste la sesión anterior, pero a veces podés no acordarte y tratar el cuadrante que tu intención era dejar libre. Y en general se trata de ocluir durante 24 horas, más bien por la anestesia, no por el procedimiento en sí. Acá arriba ven cómo está la sondita, que es diferente a la que les mostró Majo, que es redonda. Esta es una sonda en forma de cuña. Este es un ejemplo en el cual se está tratando el paciente con la sonda de Quantel. Ven que es mucho más chiquita que la de Iridex. Ahora les voy a mostrar un video de la de Iridex. Se hace un disparo de forma perpendicular. No sé si llegan a ver que en algunos momentos hay como un destello. Eso se acompaña del ruido del pop, y ahí es que estás actuando en el lugar correcto. No tengo forma de señalarles, pero el limbo uno lo podría ver donde terminan los vasitos, y si uno presta atención realmente a este ojo, va a ver que el limbo está mucho más atrás, donde termina la zona oscurita. No sé si se llega a ver. ¿Okay? Y así se hacen todos ahí donde me marcó la persona, gracias, un poquito más atrás en realidad. Se deja un espacio equivalente a cada uno de los disparitos, ¿sí? Entre cada disparo. A veces te puedes cambiar la mano para no tener que estarte atravesando. Haces, por ejemplo, los cuadrantes que te quedan cómodos con tu mano derecha y después seguís con tu mano izquierda. Eso es opcional, por supuesto. Esto se les voy a mostrar con la sonda de Iridex, es la otra sonda, que ven que tiene una forma diferente, la fibra sobresale, entonces eso ayuda a indentar, sobresale un poquito, se apoya un poquitito, 1 milímetro más o menos por detrás del limbo, ¿sí? O sobre el limbo, y ahí se hace la aplicación. ¿Sí? Ven que es una sonda grande, entonces si tenés poco espacio es un poco más complicado para tratar. ¿Okay? Hay que intentar siempre con cierta suavidad, porque el problema es que con lo que sobresale de la sondita podés desgarrar la conjuntiva, sangra, y esa sonda no la podés volver a usar en otro paciente. Primero porque hay sangre, y segundo porque la sangre te puede inactivar la sonda. ¿Okay? Este es un ejemplo de un paciente con un glaucoma congénito. Son imágenes seguidas del doctor Nicolás Becerra, a quien agradezco, de Buenos Aires. Es una sonda de la sonda de Quantel. Ven que en este caso es muy práctica, porque no sé si ven que el ojo es pura córnea, o sea, no hay dónde aplicar. Si vos tenés una sonda enorme, se te va a complicar bastante para poder hacer la aplicación del láser. ¿Sí? Este es un bebé. Entonces, el manejo que hacemos en el posoperatorio inmediato, bueno, hay que darle corticoides, dependiendo un poco de la respuesta inflamatoria, cicloplégicos, a veces puede doler, se trata con AINES vía oral, no se dan antibióticos a no ser que haya habido un desgarro en conjuntiva, si no, no es necesario, y este punto es fundamental, hay que continuar con toda la medicación antiglaucomatosa, porque si bien a las 24 horas pudo haber bajado la presión, lo habitual es que esto pueda demorar entre 6 a 8 semanas, y al otro día puede incluso estar la presión más alta. Entonces no hay que suspenderle los antiglaucomatosos hasta que no empecemos a valorar una respuesta positiva. ¿Ya? Como les dije, 6 a 8 semanas puede demorar, y bueno, se puede volver a repetir. Las complicaciones, y acá está tal vez el punto débil de la técnica, que mucha gente lo echa para atrás.
es un poco difícil tomar la decisión a veces. El problema es que puede haber una excesiva reacción de cámara, una gran inflamación, que pueda deberse incluso hasta un shock ciliar con una hipotonía severa. Disminución de la visión. Esto es un poco relativo, porque hay series, por ejemplo la de Schumann, que habla de hasta un 47% de pacientes en el postoperatorio con una disminución de agudeza visual de 2 líneas, y hay otra serie como la de Ekberg que hablan de un 5% de pacientes que tuvieron una disminución de 2 líneas de agudeza visual. El asunto es también qué alternativas tenés, ¿no? Porque, yo qué sé, el TBT te muestra entre 43 a 47% de pacientes que disminuye 2 filas de agudeza visual en el postoperatorio de la trave. Entonces, sí, bajarle la presión, bajarle la visión un poco seguramente le vaya a bajar. Hay que manejar qué alternativas tenés y ver si el paciente le da para hacer otro tipo de tratamiento que no sea esto. ¿Okay? Puedes tener otro tipo de complicaciones, de edema macular cistoideo, edema de córnea, bueno, por la propia disminución de la presión, puedes tener un coroideo, y llegar hasta la tisis bulbo inclusive. Nada más. Bueno, bien, muchas gracias, Eli. Muy bueno, la verdad. Bueno, cuéntenos preguntas que hayan. Álvaro, Majo. Una pregunta para Majo. Refirió que en algunas oportunidades lo usaba como terapia de primera elección, tratamiento primario. ¿Cuáles serían los casos, Majo? Bueno, yo la verdad lo hice en 2 pacientes. En realidad no fue una terapia de primera elección realmente, pero eran pacientes que venían con alergias. Álvaro, ay, ¿por qué no te veo? A ver, ahí, ahora sí. Ahí parece como que te estoy mirando, charlando. Bueno, pacientes que no querían saber de gotas, no querían saber de gotas, y vos sabés que yo acá en Artigas no tengo SLT. Entonces, sí tenía la posibilidad de probar con el micropulso, y la verdad que lo intenté en ese caso, y realmente bajaron la presión. Lo único que sí me pasó es que eran 2 pacientes jóvenes, y al principio vinieron que no veían, y yo que no veían de cerca, obviamente era por el tema de la acomodación, pero hasta que no volvió esa visión les juro que pasé mal. Pero bueno, después uno va agarrando más manejo y nada, sabés también manejar mejor a los pacientes. Uno, cuando va agarrando experiencia también con la técnica, ya hay el tema ese de marcar hora 3 y hora 9 me parece muy importante, porque a veces en ese momento yo no marcaba, entonces probablemente tuve una ciclotorsión y capaz que le di ahí a ese lugar. Y bueno, y la verdad que ahora un paciente quedó realmente sin gotas. Era un paciente que era operado de refractiva antes. Y la otra paciente no, le tuve que poner, le agregué análogos, pero bueno, con buena tolerancia y con presiones menores que las que tenía al principio, por lo menos. Tuviste que repetir. Al paciente que te digo de la refractiva no le repetí. Y a la otra paciente en realidad como que, bueno, quiso intentar con las gotas. Yo creo que hubiera sido una buena opción repetirle, ¿viste? Porque hubiéramos logrado más tiempo sin gotas. Pero bueno, intentó una vez y bueno, y además que tiene su costo también, ¿no? El tratamiento. Acá hay una pregunta de micropulso de manera bilateral, si lo han hecho. Yo lo he hecho en pacientes que lo han necesitado así. Sí, yo también. Yo no, nunca. Realmente cuando se precisa un descenso importante de presión, el micropulso no es la opción, ¿no? Creo que es mejor la ciclodestrucción en ese caso. No sé qué experiencia tienen, si tienen experiencia con ciclodestrucción. Yo no tengo experiencia. Igual, Álvaro, te quiero contestar un poquito la pregunta, ¿no? Yo creo que igual el micropulso como terapia así inicial, para empezar, me parece que no sería lo más adecuado. Digo que es una opción, pero me parece que no sería lo más adecuado. Yo realmente, si tengo que elegir, capaz que prefiero elegir o terapia médica o hacer un SLT en todo caso, porque uno maneja mejor bueno, el tema ese ya de la acomodación, disminución de visión, etc. Creo que es una muy buena técnica, pero capaz que no lo haría como, digamos, de primera elección, ¿tá? Fueron casos especiales, ¿sí? Eso me parece que como concepto me parece mejor. No sé los demás qué opinan. ¿Cómo? No, que estoy de acuerdo en eso. Le quería preguntar a Álvaro, cuando hace retratamientos de SLT, ¿hace 360 grados?
otra vez. No, es que nunca hago 360, por lo general hago 270. Puedo hacer 360, pero últimamente estoy haciendo 270. Apunto, obviamente, consigno cuál es la zona que se trató y en el retratamiento trato de incluir el cuadrante no tratado previamente. Y le haces 270 de vuelta. Se le hace 270 de vuelta. Si la tendencia actual es tratar de hacer tal vez menos, porque el efecto es igual. A mí me Dice que el Light hizo 360, ¿no? ¿Cómo? Que el estudio Light y trató 360 grados. Exacto. Pero los nuevos estudios demuestran también que con un tratamiento en un área menor, el efecto es muy similar. Sí, no sé Son alternativas. Otra pregunta que tenía yo, desde el advenimiento de los nuevos láseres micropulsos, ¿ha bajado la cantidad de cirugías que hacen, cirugías intervencionistas? O PNP, o trabeculectomías, tubos. Yo en lo personal empecé a hacer mucho micropulso del diodo, ¿verdad? Y hoy en día no lo estoy haciendo tanto. Sigo operando. Realmente el efecto ese que sea tan temporal, para mí es un problema. Y yo lo veo en mis pacientes. Bueno. Para mí es o la ciclodestrucción o cirugía. El SLT tiene un rol claro. Me queda que el micropulso ahí me queda colgado. No me ofrece una solución en este momento clara para ubicarlo, más allá de algo temporal. En mi esquema de terapéutico, ¿no? Sí, el problema sobre todo también es qué accesibilidad tenés a la tecnología esa, ¿no? Porque también es cierto que si le tenés que cobrar y le tenés que además repetir, porque es muy probable que haya que repetirlo, eso es sobre todo lo que te limita, porque en definitiva, si vos tuvieras que elegir por realmente seguridad y todo, y pudiendo repetirlo, no sería una mala opción, siempre sabiendo que tenés que repetirlo, ¿no? Y que tenés que volver a entrarlo al blog, porque... Volver a entrar al blog, sedarlo, hacerle el bloqueo, o sea, es como... Esto cuando salió era como la panacea, ¿no? Era como, la terapia para glaucoma, todo el mundo puede hacerlo, y realmente se empezó a ver que después de los 6 meses, en general en el micropulso, ya empieza a disminuir el resultado. Sí, o sea, al principio es como que todo el mundo se entusiasmó muchísimo porque de entrada te baja muchísimo, pero te empieza a subir rápido. Entonces, yo qué sé, creo que las cirugías sí van a seguir estando, no son reemplazables por esto. En mi opinión, la gran ventaja que nos ha dado sobre todo la ciclodestrucción es para esos pacientes que ya no tenés más nada para hacerle, que ya no sabés qué, porque no tenés dónde hacer nada. Entonces, en esos casos, bien realizado funciona. Insistir siempre en el tema del limbo, que no es el limbo donde termina la conjuntiva, sino que es el limbo quirúrgico, y ahí tengo que medir, porque son ojos que generalmente ya tienen toda la anatomía distorsionada, y muchas veces cuando no funciona el procedimiento es porque en realidad no se hizo en el lugar correcto. Que a veces es muy difícil establecer cuál es el lugar correcto. Y ahí tienen la gran ventaja de las sondas de transiluminación. Eso ayuda muchísimo cuando se puede acceder a ellas, que en general las tenemos siempre disponibles. Miguel, a ver si le podés activar el micrófono a Guillermo, que él no lo puede activar. ¿Estás ahí, Miguel? Sí. Estoy buscándolo. No. Había respondido, pero estaba con el micrófono Algo de apagado. retina. Ahora te voy a hablar del láser Pascal, que también le podés hacer en retina. Como alternativas teníamos para lo que es la trabeculoplastia, lo que es el MLT, que es el micropulso, pero del mismo láser que hace la fotocoagulación en retina, ¿verdad? Y el láser Pascal, que de eficacia con respecto al SLT, los estudios parecen demostrar que es algo similar, sin embargo no hay tanta evidencia, ¿no? Los estudios tienen corta duración, y bueno, Guillermo tiene experiencia con lo que es la trabeculoplastia con Pascal, capaz que nos puede compartir un poco su experiencia si logra hablar. Ahí estás, Guillermo, y también te puse el video. Guille, ahí tenés el micrófono abierto y el video, si querés. Bueno. Guillermo. Problemas técnicos. No sé.
¿Guille? Porque había levantado la mano Guille y lo habilité. Ahí volvió a cerrar él el micrófono. No sé, a ver, voy a volver a abrir de nuevo el micrófono de Guillermo, a ver si él... Y el tema de FACO más micropulso, ¿lo han hecho? A mí ese tema del edema de mácula me genera una desconfianza, ¿no? Que hay gente que lo utiliza o dicen que lo utilizan como si fuera una mix y lo asocian a la cirugía de catarata. Para mí es agregarle un evento más proinflamatorio, una cirugía de cataratas. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez. Viste que San Paolesi dijo que hacía, y Lai también lo hace. Él dice que lo que le cambia realmente es hacerle la inyección subterránea de Dexa y triamcinolona postoperatoria a todos, absolutamente a todos, no importa si es un glaucoma inflamatorio o no, le hace siempre. Porque lo que tuvo como complicaciones son membranas, y con eso, sí, y con el tratamiento con Dexa y triamcinolona subtenon después de cada aplicación de micropulso, él tiene muy buenos resultados. En caso de cuando lo asocie con FACO, ¿no? Y no, sin FACO también, a todos les hace. Hay una tendencia ahora a hacerle, ¿no? Después que haces el micropulso, una inyección subtenue. Eso sí que no inflama tanto, ¿no? En cámara anterior. Los resultados supuestamente son mejores. Yo no tengo experiencia con eso como para decirte mi opinión, no sé. Bien. Bueno, si no hay más preguntas y no conseguimos que Guillermo nos hable, ¿les parece que damos por terminada la reunión? Quiero felicitarlos a todos, excelente nivel. La verdad, un gusto haber podido participar de este simposio. Bueno, seguimos mañana con retina. Miguel ya nos va a pasar lo que vamos a escuchar de la Sociedad de Retina. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.